Advertencia. Debido a los cambios inesperados en la dirección editorial de este podcast, dejamos de tomar agua en los cortes de este archivo. Si a usted no le interesa, a nosotros tampoco. Novela corta o cuento largo, episodio gótico en medio del pujante urbanismo de la Ciudad de México de los años 60, Aura ha sabido gozar de buena estima entre sus lectores. Comparte el mismo paisaje de inquietud del Pedro Páramo, porque en Aura también ocurrirá la súbita aparición de presencias espectrales. Y leída ya bien entrado el siglo XXI, puede traernos otra emoción, la suave melancolía de imaginar una época que ya no existe. Además, en apenas un manojo de cuartillas, Carlos Fuentes produjo una obra polifacética, polémica, que supo también escandalizar a las buenas conciencias mexicanas casi medio siglo después de su publicación. De su peculiar contexto histórico, del prestigio de su creador, de la influencia que produjo desde su primera aparición y de las diversas interpretaciones que sigue suscitando hasta nuestros días, de todo ello trataremos de hablar hoy, apenas unos días después de conmemorar el aniversario luctuoso de su autor. Sean entonces bienvenidas y bienvenidos a esta revisión de la célebre Aura, aquí, en Las Esferas Aparte. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. Las racias no tienen llenadera, mientras al pueblo solo le entregan migajas. Frijol con gorgojo. I love the Mexican people and their spirit. But the country of Mexico is killing us. Nosotros queremos construir el socialismo. Who's gonna pay for the wall? Mándalos por un tubo, no tengas miedo. Build that wall. No tengas miedo. Esferas y esferos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra segunda temporada. Muchas gracias por volver a acompañarnos. En el programa de hoy vamos a desarrollar una nueva esfera de lectura. Estas esferas de lectura son programas que decidimos organizar en un grupo aparte, digamos, aparte del resto de nuestra agenda, y la razón es que queríamos dedicar este tipo de programas a abordar obras generalmente literarias, aunque alguno de estos días podríamos llegar a elegir algún otro género. En fin, una obra que o bien nos gusta mucho aquí en Las Esferas Aparte, o bien es considerada como un clásico, al menos en nuestro país, y eso amerita ponerle mucha atención. Y por eso queríamos dedicar a esas obras un programa especial para poder abordarlas de manera prácticamente exclusiva y sin que se nos atravesaran algunos otros temas estorbosos, digamos.
Y fue así como al finalizar nuestra primera temporada, hicimos la primera esfera de lectura que dedicamos a tratar exclusivamente el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ahora, el texto que nos gustaría abordar, hasta que nos cansemos si es necesario, será otra obrita literaria. Por cierto, una obra literaria muy cercana al Pedro Páramo, por algunas razones que ya tendremos oportunidad de comentar, y que desde su publicación en el año de 1962, si no me equivoco, parece haber gozado de muy buena reputación entre la sociedad mexicana y probablemente también en algunos otros países. Se trata de la breve novela del autor Carlos Fuentes, Aura. Y para comenzar con este episodio, en donde revisaremos Aura de Carlos Fuentes, vamos a convocar a los co-conductores de este programa y a quienes ustedes ya conocen. Saludo hasta el sur del Distrito Federal a Alejandro Castro Jaimes. Castro, bienvenido. ¿Cómo están? Pues aquí, muchas gracias. Pepe, Mario, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a darle. Perfecto. Muy bienvenido, Castro. Y saludo también allá en algún lugar de un gran país a Mario Morales Becerra, el famoso Alex Red. Alex Red, ¿cómo estás? El exiliado. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿bien? Tardes, días. Bueno, noches, aquí sí se nota, mira. Ahí está mi ventana. No, pero ya va a amanecer, ¿no? Por allá. Sí, pero pues mientras sea oscuro, noches, güey. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, queridos amigos. Pues bienvenidos ambos, bienvenidos a esta esfera de lectura número 2 que vamos a realizar el día de hoy. Y antes de entrar en materia, déjenme recordarles muy brevemente a nuestras amigas y amigos de las esferas aparte, además de agradecerles por su compañía, recordarles que estamos en Facebook e Instagram como Esferas Aparte. También como Esferas Aparte andamos por nuestro blog de WordPress, esferasaparte.wordpress.com. Tenemos correo electrónico también, esferasaparte@gmail.com. Y también pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube. Como ya es un clásico de las esferas aparte, el canal va un poquito más lento que el resto de las redes, pero con un poquito de tiempo nos vamos a poner al corriente. Y Ahí va jalando, Pepe. Ahí va jalando. sí, claro. Además, sí, dime. ya nos peinamos todos, cabrón, para salir. Entonces eso, mira, Alejandro se bañó, güey. Exacto. No, yo ya no me baño. Ah, ok. Bueno, pues lo disimulas muy bien. Sí, y justo en las últimas semanas hay un poquito más de actividad en nuestro canal de YouTube. Ya hemos agarrado el ritmo un poquito. Le agradecemos mucho a Alex Red, que es el encargado del departamento de videos. Así que bueno, ahí vamos. Alex Red Producciones. Producciones Alex Red, y vamos poniéndonos al corriente. Y por último, les recuerdo que este episodio, así como el resto de los que hemos ido publicando, pueden encontrarlos en sitios como Spotify, iTunes e Himalaya. Y bueno, una vez que nos hemos aventado ya nuestro comercial, nuestra propia publicidad, estamos listos para iniciar el programa del día de hoy. Así que, muchachos, si me acompañan, aquí comenzamos. Por favor, permita el libre cierre de puertas. Ok, bueno, me gustaría recordar brevemente, muchachos, de qué trata esta novelita para no entrar al asunto así tan a oscuras y tan a ciegas. Aunque yo creo que a estas alturas de la vida, cualquier persona a la que le guste medianamente la lectura debe estar al tanto de Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño recuento de qué trata la historia. Si se me olvida algo, ahí me van recordando, por favor, y entre todos contamos de qué se trata esta novela. Es la historia, según yo, es la historia de Felipe Montero, un joven historiador que encuentra una oferta de trabajo en un diario, en donde se le pide hacer funciones de secretario o de escribano. Una oferta de trabajo que desde el principio es medio extraña, ¿no? Porque el personaje, Felipe Montero, la lee como si fuese estrictamente dirigida a él, ¿no? Ahí en una situación ahí medio surreal, medio mágica. Pero bueno.
Y además no es fortuita porque lo encuentra en diferentes días. Ajá. Sí, al siguiente día se vuelve la a encuentra encontrar. y ya le ofrecen más dinero, ¿no? Ujú. Ok, entonces Felipe acude, ya desde el principio, Carlos Fuentes nos está metiendo en una situación ahí medio extraña, ¿no? Que nos hace pensar. Como dice Alejandro, poco fortuita, poco azarosa, sino que más bien parece premeditada. Bueno, Felipe acude a la entrevista de trabajo en una casa en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Donceles, donde vive una mujer de 60 años o más, una adulta mayor, para ser políticamente correctos, y es la señora que ofrece el empleo. Esta señora se llama Consuelo Llorente. Le explica en qué consiste el trabajo a Felipe. ¿Y qué más, Alejandro? Veme ayudando. Ahí viene, desde la entrada a la casa, las condiciones y toda la atmósfera que se va generando es una... De hecho, lo habías planteado en diferentes momentos, ¿no? Que es una... cómo se va envolviendo el personaje. Llama mucho la atención esta forma oscura. Sí. De la atmósfera. Y a partir de ahí no se pierde, y hay varios elementos que son muy importantes, los vamos a platicar, pero es la entrevista con Consuelo, el momento en que conoce a Aura. La aparición de repente, así casi de la nada de Aura, ¿no? No solamente la aparición, sino los pequeños elementos que parecerían igual, vamos a decirlo, fortuitos, y que de momento se vuelven importantes, que es de momento un conejo, un gato, raíces y plantas. Las ratas. Son pequeños elementos que aparentemente no les das importancia, pero cuando ves la redondez, por llamarlo de una manera, ves la redondez de la obra, no hay elementos ni que sobren y no hay elementos que falten para hacer el cierre. Es más, si tú llegas al cierre de la obra y dices, no, espérame, hay algo que no me está cuadrando, te dormiste 2 páginas o media página, porque está todo acomodado de tal manera que te da el cierre muy redondo. Entonces es bastante interesante porque tienes esos diálogos que empiezas a confundir. Está hablando en presente y de momento está hablando en futuro, que tiene que ver con la persona o el pronombre con el que está hablando Carlos Fuentes, ¿no? Que es la segunda persona. Sí. Tú, que es como... Eso de entrada es distintivo. Ajá. Y bueno, y entonces, a partir de ese encuentro entre Felipe Montero, el joven Felipe Montero, historiador y redactor, y esta señora, adulta mayor, seguramente cabecita de algodón también, doña Consuelo Llorente, se empiezan a suscitar una serie de cosas que justamente de eso trata la novela. Está Aura, está Consuelo, está un general. Siempre hay el presentimiento de parte de Felipe, siempre lo hace saber así, de que hay alguien más, ¿no? No solo son las 2 mujeres y él, sino que aquí hay alguien más, hay una presencia de alguien, un mayordomo, un acompañante, algo que no lo deja tranquilo, ¿no? Durante toda la estancia en esa casa. Él se supone que llega a esa casa a terminar las memorias del esposo de doña Consuelo, un general que ya a lo mejor Marito más adelante nos dirá algo al respecto, pero tiene como que tiene algunas coincidencias biográficas con Porfirio Díaz, ¿no? Es un general nacido en una hacienda oaxaqueña y que participa en guerras y que es muy afrancesado y que se la pasa un tiempo en Francia. En fin. De hecho, a él cuando lo contratan, uno de los requisitos es que domine el francés, y parte de la conversación de la entrevista o el inicio de la entrevista de la contratación es en francés. Sí, se dicen cositas en francés, ¿no? Que empieza la conversación y se corta porque él empieza a pensar en otra cosa, pero se da a entender muy claramente que
hay un dominio del francés tanto de Consuelo, y se le contrata a Felipe por el dominio del francés, más todo lo que viene en el anuncio, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el encargo es que Felipe se encargue de completar las memorias del general para ser publicadas seguramente. Y bueno, en su estancia en esta casa de Donceles, conoce a Aura, que debe haber sido una chica bastante hermosa, y se enamora de ella, y empieza a haber encuentros y a haber desencuentros. Total, que 3 noches después, si no me equivoco, es más o menos lo que dura la novela. 3 noches nos cuenta la vida de Felipe. Hacia el final, Felipe se da cuenta de que hay algo extraño con él, y hay algo extraño con todo, y hay algo extraño con el mundo, porque da la impresión de que hay estos, ¿qué serán? Traslapes históricos en donde Aura y Consuelo son la misma persona, y él y el general son lo mismo, o son una continuación de lo mismo a través del tiempo, y que más o menos la señora puso este anuncio en el periódico como anzuelo para atraer a Felipe y cosas por el estilo, ¿no? Que no era fortuito. Ajá, exacto. Termina no siendo fortuito, termina siendo como, de hecho, de alguna forma terminas concluyendo que la narración es la continuación de ese desenlace, rememorando la anécdota, digamos. Así es. Y tiene una obra que tiene este olor, este hedor de embrujo de amor, ¿no? Bueno, en fin, ahí está un poco la historia. No es fácil, ¿eh? No es fácil decir de qué se trata, pues sin parece spoilear. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo, muchachos... Perdóname, Alex, Adelante, Pepe, adelante. porque además ya lo mencionaba Alejandro con el tema de la oscuridad del lugar, del espacio, de la casa, pero también te encierra, es claustrofóbico el encierro en el que en el que la propia oscuridad sí. te pone, ¿no? La situación en la que te pone, porque al final parecería que estás encerrado en una caja, pero si tienes espacio para afuera, ¿no? Con todo y que, o sea, el jardín, hablan del jardín que de pronto encuentra, ¿no? Y que le pregunta, oye, ¿puedo ir al jardín? Pues aquí no hay jardín, pues estamos rodeados de edificios, ¿no? Exacto. O sea, pero además desde el principio hay un olor a hierbas. Claro, y que además parece que estás atravesando un jardín en vez de la sala. Porque tú te imaginarías cuando lo lees que es en estas casas gigantes, ¿no? Que es exacto, donde, claro, que es justo la antesala a la escalera, ¿no? Y no, también te imaginas que estás atravesando un jardín, no sé, esas cosas, ¿no? Es la oscuridad que parecería estar sellada, pero que esos límites de pronto sí se pueden salir. Ahí es cuando empiezas a darte cuenta que algo va a pasar, ¿no? Así es. Y bueno, para ya no hacer esperar más las ansias que ya traen estos dos muchachos, empezamos a disparar, habiendo más o menos perfilado el sentido de la historia. A mí me gustaría preguntarles, yo creo que hemos leído más de una vez Aura, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustaría preguntarles, si es que lo han leído más de una vez, ¿qué característica de Aura, qué situación de la novela rescatarían y que se les haya pasado en la primera lectura, la primera vez que hicieron una lectura de esa novela? Comienzo contigo, Castro. Mira, la primera vez que la leí tenía yo, déjame pensar, estaba yo alrededor de los 18 años, estábamos ya en la universidad. De hecho, si mal no recuerdo, la leí por recomendación si no fue de ustedes, de alguien de los que conocíamos. Y cuando la leo, recuerdo que estaba muy ansioso por encontrar estos elementos que no veía o no... Yo me quería imaginar de Carlos Fuentes, porque hay una marca Carlos Fuentes que está alrededor de él, sí,
o que estaba alrededor de él y que hacía la función o tenía la función de este marketing del siglo XX, muy del siglo XX, esta marca de el escritor, todo lo que hay detrás, siendo mexicano, cosmopolita, bla, 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 y de momento todos esos elementos, verlos en su obra, era como, a ver, vamos a ponerle atención, y caché de primera instancia, lo que mencionaba hace rato, lo que es muy redondo de la obra, pero hay pequeños elementos que no les di importancia, pero hay ¿a qué no le di importancia? El ambiente, porque lo di por sentado. Era como muy la parte del ambiente con toda la trama, todo lo redondo de la trama, o sea que todos los elementos cierran, era como, pues es una obra obvia. Todo cierra, está. Pero cuando empiezas después a conocer más obras contemporáneas del boom, todas las, digamos, todas las obras herederas, no de Aura, pero de la obra de Carlos Fuentes, de García Márquez, de Vargas Llosa, todos estos escritores que van generando esta ola y vas también conociendo los herederos, te das cuenta que la redondez de Aura, pareciendo tan no simplona ni ramplona, pero tan sencilla, no es fácil. No es fácil porque es lo que te permite la universalidad de la obra, que se lea y al mismo tiempo tiene elementos tan locales que los vuelven universales. Entonces es la primera obra que yo me di cuenta que los pequeños detalles universales, lo vamos a hablar más adelante, pero los pequeños detalles la vuelven universal. ¿Y qué son? ¿De qué se trata? Es esto. Entonces, al principio yo no capté eso, era vamos a ponerlo, un buen cuento largo que habla del centro, está bien. Y después, cuando empiezas a revisar lo demás, no, espérate, no está tan sencillo y no es tan común y no. Ok, espérate, esto no estamos hablando de algo simplón. Va por ahí. Ok, perfecto. Marito, voy contigo. Fíjate que yo Perdóname, ¿Has leído más de 2 veces? ¿Has leído más de una vez ahora? Sí. Sí, esta es la segunda vez que lo leo. Ok. La verdad es que el recuerdo que tenía de Aura era de una historia más bien de terror. Lo leí en la prepa y la leí como parte de una tarea del último año de preparatoria en literatura mexicana, precisamente. Y la recordaba más así, como una historia de amor y terror, ¿no? De miedo. La verdad es que hice una segunda lectura en la que pues prácticamente la redescubrí, ¿no? Porque, y ya hablaremos también del tema más tarde, ni siquiera cuando se presentó el problema en el sexenio de Calderón con el secretario de Gobernación, ¿no? De la censura con Abascal, ni siquiera ahí la volví a releer. Ni siquiera ahí la volví a releer, pero la leí antes, yo la había leído antes. Sí. Entonces fue como redescubrir, ¿no? Siempre leer a Carlos Fuentes es una maravilla, es un manejo del lenguaje impresionante, ¿no? Y además, sí, su obra tiene, se nota el mundo y su recorrido, ¿no? Y ahora no se queda atrás. Entonces, bien, me gustó mucho. Temas, o sea, puntos como el de Aura y la abejita despellejando al chivo, pues, güey, o sea, es, no mames, te cae, o sea, ya desde ahí ya sabes que ahí ese es el punto en el que te dicen para dónde va, pero no te quita el interés. Entonces, sí, fue este redescubrimiento, ¿no? Con mayores elementos y con otros ojos. ¿Tú, Pepe? Ok, perfecto. Rapidísimo, Mario, Sí, de lo que mencionabas de Abascal, es
con Fox era secretario del Trabajo, Abascal, y fue en el 2001. Antes de ser gobernación. Abascal fue secretario de gobernación Pero posteriormente, después, por eso traigo en el aire. Trabajo. Y fue en el 2001. Gracias. Porque ahí habías mencionado que era... Vamos a hablar de eso. Bueno, lo vamos a mencionar. Gracias, Alejandro. Así es. Andiamo. Pues mira, fíjense que la cuestión es que yo también la he leído 2 veces. La primera vez que la leí, si no me equivoco, fue en mi taller de lectura y redacción en la prepa. Estaba yo yo soy CCHero, yo soy orgulloso egresado del CCH Azcapotzalco. Y ahí en mi curso del taller de lectura y redacción, leí varias. Mi profesor en el primer semestre y mi profesora en el segundo semestre nos dejaron leer bastante sobritas de la literatura en español. Entonces, yo creo que fue allí cuando la leí. Y desde entonces no la había vuelto a leer hasta hace poco, justamente para preparar este programa. Me di a la tarea de volver a leerla. Uno de los aspectos que yo les podría decir que no me había yo percatado, se lo atribuyo a que en ese momento yo no tenía el marco cultural, el marco referencial adecuado para haber apreciado estas cosas. Y que hoy lo tengo, pero además porque hice alguna investigación, leí algunos análisis para apoyarme en ellos, y más bien me sorprendió mucho que una buena parte de la crítica literaria le subraya o le festeja, hasta cierto sentido, el carácter gótico, así tal como lo oyen, el carácter gótico con el cual se puede interpretar Aura de Carlos Fuentes. Entonces, en esta segunda ocasión que la leí justo para preparar este programa, la volví a leer por mí mismo. Me quedé con la impresión con la que yo me había quedado desde joven, que era una historia interesante, extraña, medio metafísica, medio espectral y este tipo de cosas. ¿Como parte del realismo mágico la considerabas? Fíjate que en aquella época yo ni sabía que existiera eso del realismo mágico. Hoy sí me queda claro. Y sobre todo después de habernos dedicado a hablar de Pedro Páramo, claro. Digo, esta cosita trae la misma, ahora sí que la misma aura, ¿no? De espectral y de paranormal, que también aquí nos gusta mucho, ¿no? Oye, Pepe, ¿podrías explicarle a nuestras queridas y queridos Spherelivers a qué te refieres cuando hablas de estilo gótico? Para que no lo saben. Claro. Bueno, la novela gótica se toma como un subgénero de la novela romántica que tiene algunas características básicas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que la novela gótica justamente recibe ese nombre, según algunos analistas y algunos especialistas de crítica literaria, recibe ese nombre porque los autores de novelas ubicaban sus historias en algún recinto, en algún lugar con una construcción que se refería a aquella época más o menos medieval o con esas características un tanto medievales, ¿no? Construcciones antiguas, castillos. La primera novela gótica, la primera novela que se considera gótica, fue una novela de mediados del 18, 1700 y tantos, de un autor inglés, si no me equivoco, que se llamó Horace Walpole, y esa historia se llamaba El Castillo de Otranto. Entonces, a partir de esa historia, empieza a haber como una serie de elementos que van a estar presentes en muchas otras posteriores y que terminaron generando en la novela gótica, como por ejemplo, esta característica de una casa antigua, una casa vieja y hasta cierto punto en ruinas. Recordemos, como decía Marito,
que cuando Felipe Montero va a sacar los documentos de un baúl o de un mueble ahí que está, las duelas del piso están medio rotas y por ahí se ven corriendo los ratones y las ratas, ¿no? Entonces, es una casa en un estado, pues no precisamente muy bueno, una casa muy oscura. La oscuridad de las instalaciones remite a esta cuestión gótica, aunque desde luego en un sentido un poco más moderno, ¿no? No es un castillo, sino es una casa, probablemente una casa colonial. Otro aspecto de la novela gótica es que describe conflictos anímicos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, los personajes protagónicos, los protagonistas, no necesariamente son estos personajes llenos de virtudes, intachables moralmente, sino que son personajes que tienen sus propios problemas, sus propios vicios. Bueno, en el caso de Felipe Montero, terminaremos viendo a una persona que se empieza a armar ideas en la cabeza y empieza a entrar en conflicto incluso consigo mismo a lo largo de la obra, derivado de los encuentros con Consuelo y con Aura. Luego, otra característica, por ejemplo, también de la novela gótica es que... Pepe, ¿sí? Frankenstein es también gótico, ¿no? La cosa, el monstruo tiene estas características, que sería el personaje gótico por excelencia, ¿no? Frankenstein. Bueno, se le considera. No Víctor Frankenstein, Frankenstein de Mary Shelley, pero el monstruo que crea es el personaje gótico por excelencia. Sí. No sabe dónde está, no tiene padre, no tiene madre, busca refugio, busca amor, busca vida, pero lo único que le llega es obscuridad, rechazo, violencia, y él es más fuerte que el resto, pero este es el personaje, digamos, el mejor gótico. Ajá. Felipe Montero sería, digamos, de alguna forma tan roto como o como el monstruo. Así es, sí. Digamos, hay que recordar una cosa. La novela gótica se considera como un subgénero o un subdesarrollo en términos generales, la novela romántica. Y uno de los aspectos de la novela romántica para contrastarse con la novela anterior a ella, que es la novela de la Ilustración, la novela racionalista, justo el romanticismo, lo que, según los especialistas, desde luego, lo que el romanticismo subraya, aquello en lo que hace hincapié, es como uno de los elementos, es la irracionalidad. La exaltación de la emoción. Así es, lo pasional, lo emocional, lo que el no sufrimiento, ¿no? Sí, la pasión, lo que no necesariamente pasa por los filtros de la razón. Entonces, en ese sentido, bueno, efectivamente, también en Aura vemos estos desarrollos un tanto irracionales, sobre todo un aspecto que voy a mencionar ahorita. Nada más quería completar lo anterior diciendo que otra de las características que hay en la obra gótica es una doncella, una joven mujer, aparentemente en problemas. Y entonces el protagonista empieza este movimiento medio clásico de salvarla, ¿no? Salvarla del problema o ayudarle a superar ese problema. Cosa que vemos desde luego en Aura. Aura es una joven, casi una joven doncella, y este hombre, Felipe Montero, hay un capítulo específico, si no me acuerdo es el 3, en donde él empieza a hacerse a la idea en la cabeza de que Aura está en peligro, de que está siendo esclavizada por la vieja Consuelo, y él la tiene que salvar. Incluso empieza a pensar en qué le va a decir a la señora, ¿no? Le va a decir, me voy a llevar a Aura y punto. No, me la voy a llevar a mi casa, me la voy a robar y se va conmigo y se acabó. Entonces, también hay este rasgo en Aura de Carlos Fuentes. Y una de las cosas que me gustaría desarrollar quizá un poquito más adelante es
también lo pude averiguar ahora que estoy haciendo mi investigación para este programa, fue el aspecto de la brujería. O sea, Aura se puede interpretar como una novela en donde hay un ritual. Prolifera la brujería en muchos sentidos. Hay un ensayo de un crítico literario que analiza Aura a la par de Michelet. Un texto justamente de Jules Michelet, un texto que se llama La Bruja, y básicamente va haciendo una lectura paralela y casi todo lo que hay en Jules Michelet, en La Bruja de Jules Michelet, aparece en Aura de Carlos Fuentes. ¿Cómo ven ustedes esa situación? ¿Tú, Mario? Sí, uno de los rasgos principales de la novela es esta necesidad de la nada, porque además surge de la nada esta necesidad de nuestro héroe, de ser eso, ¿no? Un héroe. Uh-huh. Entonces, insisto, de la nada se enamora de Aura, bueno, aparentemente, ¿no? O sea, estamos hablando que en un momento de pronto empiezan a salir todas estas cosas. ¿Qué más? Insisto, al final, el tema de este amor apasionado, uh-huh, que anda todo alborotado por volver, ¿no? En un ciclo que quién sabe cuántas veces ha repetido, cabrón, porque finalmente si las cuentas no nos salen mal a nosotros, ni tampoco a nuestro protagonista, pues son 109 años, ¿no? Entonces, algo así. Por lo menos es la segunda o la tercera vez que se repite el ciclo, ¿no? Uh-huh. Entonces, interesante. A ver, Castro. Les tengo no malas noticias. No estoy tan de acuerdo en los puntos que mencionaron. Les explico por qué. Ajá. Por ejemplo, de lo que mencionó, leí el mismo, ¿cómo se dice? De hecho, lo mandaste, ¿no? El ensayo de Mario Mendoza. Sí. Sobre Michelet. Uh-huh. Y estuve revisando unas entrevistas de Fuentes y con el bagaje que conocía de Fuentes, de su manera de expresar, hay un punto muy importante que me parece que Mario Mendoza en su ensayo pierde de vista. Fuentes tenía esta obsesión, de hecho en la entrevista que está por ahí, pero tenía esta obsesión por considerar su obra como un todo, no tomos individuales o segmentados. Uh-huh. Entonces, la función de su obra era más como un disco, si lo ponemos en algo más popular o más aterrizado, es más como un disco que como una canción. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de Aura, que eso lo vamos a hablar después, pero ¿dónde está Aura en el contexto de la obra de Fuentes? Uh-huh. Pues pertenece a, no es como un Picasso de la era, el momento azul o el momento rojo, no. Para Fuentes es un todo que tiene un lugar, una parte del engrane muy específico. Uh-huh. Y la otra forma de actuar en sus expresiones tiene dos sentidos. La primera es que toma elementos, digamos, aparentemente subterráneos, y esto le gustaba hacerlo mucho, jugando con el lector. Entonces, de momento toma el lector, juega con él y toma un texto que supuestamente, o que para ese momento es un poco soterrado. Él no sé si lo hacía a propósito, ¿no? Esa es la parte que queda la interpretación, pero este texto soterrado, misterioso de Michelet, lo toma como una guía, pero la anécdota o la trama del guión
la esencia de la obra queda completamente paralela, no juega contigo, juega con tus ideas, fuentes y te dice, bueno, pues mira, incluso en la dedicatoria habla de Michelet. Entonces, de momento él juega contigo y te dice, mira, aquí te mando una pista de la obra Michelet. Obviamente lo vas a encontrar y sigues esa pista, y a mí me parece que nos manda una pista falsa al decir, va por Michelet con toda esta situación, este contexto de lo gótico, del personaje de Frankenstein, y de momento hay otra cosa, que es, todos lo saben, por lo menos no es algo que yo pueda comprobar, ni que él mismo pudiera comprobar, pero él decía que cada año leía el Quijote. Entonces tú tocaste un elemento esencial. Aura es la damisela en peligro del subgénero, ¿no? De las novelas góticas. Pero ojo, si cada año el amigo se la pasa leyendo el Quijote, Aura tiende más a ser Dulcinea, desde mi punto de vista, considerando ese todo, que la damisela en peligro de lo gótico. Y no es que esté tan en desacuerdo de lo gótico, pero me parece que Fuentes jugaba, porque para jugar con lo gótico y estar inmerso en este universo que lo es como no lo veo nadando en las profundidades del género. Experimenta y dice, bueno, pues aquí tengo un manual de cosas, juego con esto, se los pongo a ver qué ustedes dicen, pero la obra es esta. Entonces te manda pistas falsas. Lo mismo que hacía Rulfo, ¿no? De momento es por acá y no, se oye por acá. Entonces ahí no estoy tan de acuerdo, pero me parece muy interesante, incluso que no es, yo tampoco lo había encontrado. Sí, me acuerdo cuando hablamos hace rato de la obra, cuando era oscura, perdón. Sí lo noté hace años, pero estoy viendo que de un tiempo para acá lo toman mucho con esto de lo gótico, cuando en otra generación se tomaba con otros elementos. Entonces, cada generación o cada cierto tiempo hay reinterpretaciones que te van dando cosas interesantes, que eso es lo bueno de las obras, y sobre todo cuando tienen esta universalidad, que de momento dices, esto no lo había visto y es muy importante, y a lo mejor el autor no lo había valorado así en ese momento. Sí, lo que de las obras y de los lectores, ¿no? Claro. Son obras abiertas al tiempo, ¿no? A la historia. Claro. Eso es Alex, importante. Yo tendría cuidado con lo que dice Carlos Fuentes, güey. A ti te dijo Carlos Fuentes que nunca había terminado de leer un libro de Edgar Allan Poe, güey. Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, cuando de momento te dice, aquí está la cita de Michelet, y está el texto, y está la obra, y están los elementos, a mí me suena... No te dice nada, claro. No, me suena pista falsa. Me suena que jueguen por allá, pero la obra va por este lado. Hay una clave, Alejandro, que incluso en un video que nos envió Pepe, por cierto, él mismo lo menciona, pero yo lo encontré en otras, pues en otras fuentes, ¿no? De Carlos Fuentes, que es este tema de haber sacado la novela justo al mismo tiempo prácticamente que la muerte de Artemio Cruz, ¿no? Este juego incluso hace un juego de palabras con las situaciones propias de la novela, ¿no? Cuando se refiere a ver si no mal recuerdo, Artemio Cruz es la muerte en vida, la muerte disfrazada de vida, y al revés, ¿no? Ahora es la vida disfrazada de muerte. ¿Es al revés? Ok. Es al revés. Okay, entonces, Artemio Cruz es la vida disfrazada de muerte y ahora es la muerte disfrazada de vida. Ahí también te da una... De hecho, esa pista que te pone ahí te habla de cómo, que es más relevante en la creación de la obra, es más relevante el ciclo vida-muerte que la parte gótica alrededor de la historia. Entonces, para él en ese momento es más importante, y en esta, digamos, de 20 años para acá, la interpretación de
de lo gótico, tiene más relevancia. Pero es una cuestión de que está abierta, como dice Pepe, está abierta al tiempo. A ver, déjame preguntar algo. Uh-huh. Pepe afirmó al principio de su intervención que él incluso había encontrado en lo que él estuvo estudiando para presentarnos, para platicarnos, que había crítica de la época que exaltaba el carácter gótico de la obra. No. ¿Eso fue lo que dijo? ¿No dijiste eso, Pepe? Parecido. Algo así. Y tú me estás diciendo que no, que más bien esa, digamos que señalar la obra o meterla en este cajón, en este adjetivo gótico, es más reciente. Correcto. Es más reciente. Entonces, por una simple razón. Primero, el análisis de la obra o la repercusión o las consecuencias que tiene la obra se escribe en el 62. Uh-huh. Entonces, sí, en el momento que la escribes no hay una maestría o un doctorado sobre aura, como hoy día lo hay. Entonces, pues no hay un estudio serio sobre aura, por lo menos hasta 20 años después de que se publica Aura, porque no tiene esta relevancia en perspectiva de su función en la literatura. Entonces no hay realmente, si alguien lo decía, pues a lo mejor sí, pero no es la función de la obra en ese momento. Ahora, cuando surgen estos estudios serios, por un lado de la obra de Fuentes y por el otro lado muy específicamente sobre Aura, pues es obvio que vas a tener reinterpretaciones que van a cambiar. Del 2010 para acá te van a decir, bueno, es gótico, y en 2050, no saben que esto no es gótico, esto es la nueva novela mexicana del siglo XX, perfecto. O la novela, van a cambiar las interpretaciones. Lo importante es que Aura muy probablemente perdure esta prueba del tiempo. Hay una cosa antes de ir a una pausa, porque ya tenemos que hacer una pequeña pausa para una escala técnica. La lectura, yo insisto, y siempre voy a insistir en ello, la lectura que hace Mendoza es interesantísima. O sea, es que cada cosa que pasa en Aura tiene su raíz. Su significado, ¿no? Su referencia. Y es lo mismo que decía Alejandro hace rato. Sí, ok. Entonces, pero yo ahí quería yo un poquito polemizar, aunque a lo mejor en el siguiente bloque podamos profundizar al respecto. De hecho, quería comentarles esto. Mario menciona que, o en algún momento, ¿cómo lo dijiste, Mario? Que Felipe Montero es una especie como de héroe, ¿no? O también está el contexto del héroe. Y no... A ver, pues es que, a ver, regresémonos a la raíz. Se monta en esa... Regresémonos a la raíz, en ese papel. A la génesis de la inspiración de Fuentes. Y su inspiración primordial, te lo repite una y otra vez, es el Quijote, Miguel de Cervantes. Y cuando tú ves ese molde del Quijote, pues el Quijote termina siendo una especie como de antihéroe. O sea, sí es el héroe, es el protagonista, pero termina siendo una especie de antihéroe, incluso antes que Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein, ¿no? Entonces, tú tomas esos elementos, el Quijote, como la primera novela en la historia, y tomas ese elemento de quién es Felipe Montero, pues sí es el protagonista, y en realidad no creo que tenga su función como héroe. Lo veo más pegado al monstruo de Frankenstein, al Quijote, que como héroe. Pero es lo que te quería preguntar, o sea, ¿lo ves como héroe de la novela o lo ves como héroe? No, lo que digo es que él... protagonista. Como protagonista. No, sí, lo que digo es que él de pronto se monta en esa idea. En esa idea, es yo tengo que salvarla a ella. Nadie se lo ha pedido. Él asume, él infiere que es una doncella atrapada en una torre custodiada por un dragón en un río de lava.
Sí, es medieval, ¿no? A ver, es una historia medieval. Ni Mario ni Alejandro, es Mario Bros. Es la historia de Mario Bros. ¿Sí? Bueno, muchachos, a ver, tenemos que hacer una pequeña pausa. No nos dejen, amigas y amigos, vamos a continuar con esto porque yo quería decirle algo acerca de las interpretaciones a Alejandro. Con eso espero que podamos regresar. Vamos a una breve pausa y volvemos. Hola, queridos y queridas podescuchas, Esferilivers, qué bueno que se quedaron con nosotros. Gracias por escucharnos. Pues vamos, ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro programa dedicado a una gran obra de la literatura mexicana, de la literatura latinoamericana, de la literatura universal. Que es en esta ocasión Aura, de Carlos Fuentes. Les recuerdo que se encuentran, dime. Inspirada, como ya lo descubrimos en el bloque anterior, en el videojuego de Mario Bros, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pues como pudieron escuchar, se encuentran como siempre y como hace un momento y como los últimos 20 programas, nuestros queridos amigos Alejandro Castro Jaimes. Hola, Ale. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué onda? Querido Pepe. Hola, muchachos. ¿Cómo bienvenidos estás? De vuelta. Muy bien aquí. Ya de vuelta. Muy bien. Muchas gracias. Antes de iniciar, queridos y queridas Esferilivers, quiero invitarlos a que nos escuchen en todas las redes de podcast que hay, Anchor, que es de Spotify. Estamos en qué más, en iTunes, en Google Cast. En Google Cast, ¿no? En esas plataformas, ahí van a encontrar las 2 temporadas, bueno, la temporada y media que llevamos. Y pues también visítanos en nuestras páginas electrónicas, Facebook, estamos como Esferas Aparte, Instagram, YouTube, ya estamos subiendo videos a YouTube, entonces de estos programas, por eso nos ven peinados, déjenme insistir. Y mándenos mensajitos, pónganse en contacto con nosotros a través de la página de Facebook, ¿no? O en nuestro blog, a través de WordPress, esferasaparte.wordpress.com, o por correo electrónico, que es esferasaparte@gmail.com. Bueno, antes de iniciar con este bloque, vamos a cerrar la idea con la que nos pidió Pepe que iniciáramos este bloque cuando terminó el anterior. Entonces, creo que es importante. Pepe, por favor, ¿qué tenías que agregar? Bueno, nada más brevemente, estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Ale, en el sentido de que las obras, en general, las obras de arte, están abiertas al tiempo, están abiertas a la historia, y que es muy probable que cada historia tenga una interpretación específica acerca de estas obras, ¿no? Y también estoy de acuerdo en la idea de que caben muchas interpretaciones. Sí, desde luego. Pero también me gustaría nada más señalar, no necesariamente para polemizar del todo, pero sí nada más señalar que si bien puede haber muchas interpretaciones de Aura, también habría que decir que no todas las interpretaciones serán igualmente convincentes o igualmente adecuadas, o no necesariamente todas tendrán toda la razón, ¿no? En ese sentido, sí, por ejemplo, la de Mario Mendoza sí me parece una lectura muy interesante, esta casi lectura paralela que va haciendo con Michelet, ¿no? Y al respecto, a reserva de que conforme avance el programa podamos seguir tocando este tema, me gustaría nada más mencionar, cuando Alejandro hablaba de las múltiples interpretaciones que se pueden hacer de una obra, fíjense que hay un ensayo de un señor llamado Felipe Sánchez Reyes,
que también tuve la posibilidad de leer a propósito de la investigación que estuve haciendo sobre Aura. Y él escribe un ensayo muy interesante que se llama Carlos Fuentes, Aura y el mito. Entonces, en un párrafo, esto lo hago con la idea de que la idea de que veamos la cantidad de interpretaciones que ha producido Aura a lo largo del tiempo. Es un ensayo, déjenme ver si no me equivoco. Este ensayo, pues no trae fecha, pero debe ser reciente, ¿eh? Debe ser relativamente reciente. Hay un párrafo de este estudio de Felipe Sánchez en donde hace un recuento de las distintas interpretaciones que ha generado Aura. Me gustaría rápidamente mencionarlo. Claro. Para ver la riqueza de interpretaciones justamente que ha provocado Aura y cómo efectivamente de Aura se han escrito varios ríos ya de tinta. Miren, dice Felipe Sánchez, en mi texto no abordaré el tema de la bruja, tema que han desarrollado Gloria Durán, Manuel Durán, Margot Glantz, Ignacio Trejo. Ni tampoco se referirá a la magia y a los alucinógenos en la obra de Aura, tema que ya ha desarrollado Carlos Gómez Carro, ni la imaginación y antihistoria de Georgina García Gutiérrez, ni la presencia narrativa de Fernando García Núñez, ni la personificación de la luz de Alejandro de la Mora, sino que me centraré en el mito, porque me parece que, como toda obra que aspira a ser universal, manifiesta ecos de la mitología griega. Es decir, este señor va a hacer una lectura de Aura, desde la perspectiva de los mitos griegos. Muy interesante, todas ellas, ¿no? Entonces ya tenemos una señora que habla de la brujería, otros señores que hablan de lo gótico, otros señores que hablan de estas ideas como imaginación y antihistoria, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Una gran riqueza a través de la cual se ha abordado Aura de Carlos Fuentes. Eso sería todo. Creo que muy interesante, muchas gracias. Lo voy a conectar con dos cosas. Una que voy a posponer, me parece que en el tercer bloque, Alejandro, hablaremos un poco de estas formas de abordar Aura. ¿No? Y yo lo voy a conectar con este bloque, si me permites, querido Pepe. Me voy a colgar de tu comentario. Son dos puntos que me interesa tratar. Primero, me parece que para entender la obra de Carlos Fuentes hay que saber, no entender, pero sí saber quién es Carlos Fuentes, ¿no? Su contexto. Sí. Entonces, que es importantísimo, que además marca su obra, toda su obra, que es prolija, ¿no? Y sí me gustaría comparar algunos aspectos contextuales de la obra, es decir, del ambiente de la obra, con cosas que ya no te encuentras ahora, ¿no? Y que voy a hacer énfasis en ese punto porque me parece muy importante que, a pesar de que está anclada en una época, en un presente muy específico, no podemos dejar de leerla y encantarnos con esa obra. Ajá. Bueno, pues primero, platíquenme de Carlos Fuentes. Yo les puedo decir que Carlos Fuentes nace en 1928, noviembre de 1928, en Panamá. ¿Por qué? Panamá. Porque es un hijo de un miembro destacado del Servicio Exterior Mexicano. Es muy curioso que esto es importante, es un dato importante, porque no quiere decir que porque nació en Panamá, nuestro querido Carlos Fuentes sea panameño. Y si tú te metes en estas páginas de internet que pues nomás dan datos a lo pendejo, pues te vas a encontrar con que hay algunas que dicen el panameño Carlos, o sea, que es una estupidez, ¿no? Entonces, pues para empezar, es un cuate que nace pues en cuna
diplomática, ¿no? Una de oro. Ajá, y este carácter, sus primeros años fueron de viajar por todo el mundo, vivir en ciudades importantes. Vivió 6 años en Estados Unidos, vivió otros 6 años en Sudamérica y así, ¿no? En Europa. Entonces, este carácter multicultural, o sea, este crecimiento, este desarrollo multicultural en sus primeros años, en sus primeros 16 años de vida, pues lo marca completamente, ¿no? Porque es encontrarse, es conocer otras culturas, incluso antes que la propia, ¿no? Entonces, esto se ve, dicen los que saben, que se nota en toda su obra, ¿no? El carácter cosmopolita le llaman, ¿no? Porque que además lo desarrolla, lo explota y lo desarrolla ya en después de su adolescencia, ¿no? Ya en su periodo de adultez, de adulto, que en los 50, 60, tener 30 años ya eras un adulto que ibas de salida, ¿no? Entonces, ya hecho y derecho. Alejandro, cuéntanos, ¿qué te llama más la atención de la vida y obra de don Carlos Fuentes? No, a ver, mira, yo coincido con muchas cosas de las que dijiste, hay unas que no. Pero ¿por qué y en qué? A ver, vamos a contextualizar que Fuentes es, sí, como dices, nace en cuna diplomática, en cuna de oro, y él, a pesar de esto, vamos a separar, digamos, él pertenece a la alta burguesía mexicana, ilustrada, y hace mención de ello, lo afronta y lo pone en la mesa. Él te dice, sí, yo pertenezco a la élite, a la burguesía ilustrada de México. Y tan lo aceptaba y lo afrontaba, que esa era una de las grandes discusiones que tenía con la intelectualidad, no solamente de ese momento, de los años 40, 50, sino el resto de su vida, porque nunca escondió la originalidad, ni la génesis, ni el origen, vamos, de su acervo. Por ahí, de hecho, antes del capítulo lo platicaba así con Pepe rapidísimo, el tema de Cecilia Fuentes, que es su hija, y esta otra versión, esta otra mirada de la vida de Fuentes. Entonces, tú tienes de momento estos elementos, la vida de Fuentes vista desde su hija, del primer matrimonio con Rita Macedo, que es una actriz, y habla de cómo ella ve cómo vive la literatura de su padre, la vida idílica que aparentemente en cada entrevista que tú veías, escuchabas o leías sobre Fuentes, artículos, ensayos, y de momento cómo se ve desde atrás, ¿no? Tras bambalinas, es una confrontación con esa realidad completamente distinta. Y al mismo tiempo tienes esa confrontación con la intelectualidad de los años 50, de los 60, de los 70, con la clase política, con la clase intelectual y la élite intelectual no solamente de la posrevolución, sino con digamos, el postpriismo, luego el inicio para el año 2000, la nueva democracia mexicana y cómo se vincula con estos elementos. O sea, al final de cuentas tienes un Fuentes multidimensional que se centra en aceptarse como es, y sobre eso, poniéndolo de una forma burda, venderse, crear una marca muy buena, por cierto, y sobre esa marca crear una obra muy relevante, muy original. Y lo que tú mencionas, por ejemplo, de su infancia y de su adolescencia, todo el tiempo, hasta la última etapa de su vida, él lo marcó, y él no es que diera gracias, pero de cierta forma estaba agradecido con esa formación multifacética, multipopular, digamos, cosmopolita,
multicultural, multilingüística, que son elementos que va tomando, nace en Panamá y cuando tú vives en el servicio exterior estás aproximadamente de 2 a 4 años en cada estadía. Entonces él tiene 2 años, los primeros 2 años en Panamá, los primeros 4 años en Chile, después en Argentina, pero no solamente tienes eso, sino que tienes interacción con grandes narradores y personajes de la época. Entonces conoces o sabes de un Fuentes que tiene interacción con Alfonso Reyes desde que él es niño. ¿Quién es Alfonso Reyes? Alfonso Reyes es uno de los intelectuales fundadores, de cierta forma, post-revolucionarios o de la época post-obregonista, que es de 1928, la época en que él nace, en 1928. Alfonso Reyes era un consagrado intelectual mexicano post-revolucionario con una dicotomía muy rara, que él era hijo de uno de los generales que habían traicionado la revolución, y él era un general que había... esa historia, Alejandro, perdón, esa historia es para otro programa, la historia de Alfonso Reyes, porque no solamente su papá es hijo, no solamente él es hijo de un general que traicionó la revolución, que se alió a Huerta. Dicen chismes de la historia que él fue don Bernardo Reyes, que fue gobernador de Nuevo León, de Monterrey, de Nuevo León, que era, después de Porfirio Díaz, era el que, el segundo, ¿no? El que se decía que era salió Bernardo heredero. Reyes, lo fue a liberar el sobrino, Félix Díaz. Ajá. Lo fue a liberar al cuartel de Santa Fe, ¿sí? No, de Tacubaya, perdón. Y dicen, la historia cuenta, el chisme de la historia que cuenta que en la decena trágica, fíjate que además con esa vergüenza, güey, el primer balazo enfrente, cuando se para va a caballo, enfrente de los levantados, enfrente del Palacio Nacional, y empieza la refrega, y el primer balazo lo mata, güey. O sea, además, con esa vergüenza, que es algo que persigue a Alfonso Reyes, ¿no? Y Alfonso Reyes es el ícono de la intelectualidad mexicana de la posrevolución. Sí. Cuando el papá era... O sea, estas dicotomías tan raras, tan extrañas, y de momento te encuentras una escena que te platica Carlos Fuentes diciendo, a mí me arrullaba y me contaba cuentos a Alfonso Reyes. Sí. Puta, o sea, no es la grandeza que te cuente cuentos Alfonso Reyes, sino qué tenías que estar haciendo con Alfonso Reyes. Bueno, pues pertenece a esa élite. Y no solamente tienes eso, tienes la amistad que tiene con Luis Buñuel, la amistad que tiene con Roman Polanski, la amistad que tiene con... pero cuando hablamos de amistad, no hablamos de lo conozco, lo he visto un par de veces ahí donde... No, o sea, vamos a casa a cenar, a echar chela, a hacer la chorcha, nos ponemos una buena peda y seguimos la vida como si nada. Cuando él irrumpe... Hacemos unas orgías. Hacían orgías. Hacemos unas grandes horchatas, güey. Y ahí tienes... tienes a Carlos Fuentes con García Márquez, con Vargas Llosa, con Julio Cortázar. Con Julio Cortázar. O sea, tienes toda una generación de latinoamericanos conectados entre sí, que la parte increíble es que no solamente existen, sino que están conectados y son amigos. Y además, uno de los narradores de estas historias es Fuentes. Es la mejor fuente, digamos, la mejor fuente de estas historias, estas orgías y estas anécdotas. Es él. De forma literaria es Fuentes. Ahora, ¿cómo romper con esa burbuja? Bueno, está la historia de Cecilia, de la hija, tienes las otras historias negras que hay acerca de él, pero al final tienes un Carlos Fuentes multifacético y es impresionante la manera, no solo desde mi punto de vista, no solamente iba a decir facilidad, sino la cercanía que tiene con todos estos círculos, pero no, la cercanía no te da absolutamente nada. Él se gana a pulso cada uno de los éxitos de su obra, porque pues, para hablar de éxitos de obra por contactos, pues tenemos toda la mitad del siglo XX mexicano con un montón de intelectuales, entre comillas, que generaron un montón de obra, vendían, entre comillas, y hoy día están olvidados.
Y tienes a Carlos Fuentes que, al contrario, sigue vendiendo libros, no solamente vendiendo libros, sino sigue creciendo sus interpretaciones y la repercusión de su obra. Entonces, es bien complicado hablar de Carlos Fuentes sin, como dices, sin ver su vida, ver su contexto, la época en la que vivió, o sea, los periodos que abarca su vida son súper interesantes. Pero bueno, Pepe. Oye, entre todos los intelectuales que mencionaste, Gabriel García Márquez, Luis Buñuel, Rosario Castellanos, etcétera, grandes referentes del pensamiento mexicano, se te olvidó uno, Octavio Paz. No. Sí, no, oye, palabras mayores. Nuestro premio Nobel y cómo la cosa acabó mal. Bueno, ¿con quién no acabó mal Octavio Paz? Exacto. Oye, Octavio Paz es quien cuenta no, perdóname. Carlos Fuentes es quien cuenta este desencuentro entre Carlos Fuentes y... No, ¿te refieres a Vargas Llosa y Vargas Llosa? ¿Y García Márquez? ¿Y García Márquez? No sé. García Márquez. Ok. Y el pleito entre sí, pero era público, porque se quedaron de ver para el cine. Bueno, para el que no lo sepa, amigos que sean más jóvenes de los 30 o que no les interesen estos temas, por ahí de los años 60, Vargas Llosa y García Márquez ya vivían en México. México como la plataforma editorial para muchos otros países sin ser España, ¿no? Entonces se quedan de ver para ir al cine Elena Poniatowska, otra escritora mexicana, García Márquez, Vargas Llosa, y hay otros dos, me parece que está Sergio Pitol y Carlos Monsiváis, me parece. Uh-huh. Y llega Vargas Llosa, todos están así como que, sí, vamos al cine, vamos a ver, no sé, vamos a ver Moby Dick, vamos a ver Marvel de la época. Luis Buñuel. Segura, no sé, ¿estaba él o iban a ver una película de él? Podrían haber ido a ver fácilmente una película de Buñuel. Cuando llega Vargas Llosa, llega con el puño cerrado y ¡pam! Les cuenta. De hecho, hay una fotografía muy famosa de García Márquez al otro día con el ojo morado, porque resultaba que había un chisme de que Gabo, colombiano, se había acostado con la esposa de Vargas Llosa, algo así, una cosa medio rara, que nunca se desmintió o nunca se confirmó, nunca se desmintió, una cosa medio rara, pero ahí hubo los golpes, y no por un desencuentro intelectual, la diferencia de que si los personajes y la literatura, te metiste con mi mujer, pum, va el trancazo y bye. Para que veamos la clase, ahorita claro. Que hablábamos de orgías y ahora el recuerdo de esta anécdota o de este pleito entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Dos noveles. La clase de conflictos verdaderamente casi absurdos, casi tan elementales, que uno no se los imaginaría, ¿no? Uno se imaginaría justamente esta especie de Partenón, esta especie de Olimpo de grandes intelectuales y que terminaban agarrándose a golpes por problemas verdaderamente mundanos, ¿no? Pero en fin. Pues platícame del tema de Fuentes Octavio Paz, güey. Mira, yo, la verdad, yo no me sé muy bien la historia, porque además creo que tampoco la contaron. No, porque había muchos intereses de por medio. El chisme yo no me lo sé bien. Lo único que se supone que pasó, y esto si nos limitamos a las versiones de los protagonistas, es que parece haber habido un tercero en discordia que más bien fue el que metió la cizaña, ¿no? Que es Enrique Krause, ¿no? Pero esto fue ya tirando hacia los 90s. Sí, ya chocheando, ¿no? Ya, bueno, en los últimos años de Octavio Paz. Se llevaban 14 años. Sí. Octavio Paz es de 1914 y Fuentes desde el 28. Espérame, yo creo que desde antes, Ale. Sí. O sea, el desencuentro entre ellos creo que es de antes, es como de los 70s. Ya desde los 70s ya no se hablaban. Porque tiene, a ver, en los 70s, cuando fue lo del 68, hay muchas cosas que son, como dices, hay cosas que son muy mundanas y hay otras que son relevantes a pesar de que son muy mundanas. Uh-huh. Hay varios desencuentros en qué cuestión.
Lo primero es que los dos eran diplomáticos, tanto Fuentes como Paz. Solamente que Fuentes venía de una familia diplomática y desde el abuelo eran diplomáticos, y Fuentes no toma el servicio exterior. Sí tiene ahí un trabajo de medio pelo cuando empieza la carrera literaria, pero ahí anda al margen. Cuando tiene, de hecho lo mencionan en esta entrevista, la vamos a poner en los comentarios. Él menciona que... Pues, representante de la ONU, ¿no? No. Entra como jefe de alguna oficina ahí en el edificio en Tlatelolco. Okay. Una oficina de medio pelo, o sea, no era un secretario, no era un subsecretario, pero era ni era una dirección general, era algo de medio pelo que se lo dan por contactos, un buen posicionamiento, que era, digamos, a donde podía llegar con lo que traía de bagaje. Cuando él mismo lo comenta, cuando las regalías me dan para vivir, yo me salgo de eso y me dedico a la literatura, que eso sí, siempre fue muy disciplinado y muy centrado a la literatura, a su obra. Por eso te digo que no es tan fortuito que de momento tengas que si Artemio Cruz, que si Aura, que si bla, bla, bla. Entonces lo planeaba. Era muy, muy organizado. Era muy disciplinado. Y con eso, él vuelve a entrar al servicio exterior, si mal no recuerdo, en el 75 al 77. Él es representante de México en Francia. Y después es representante de asuntos, es cuando hay esta renegociación de las relaciones, valga la cacofonía. Restablecimiento De las relaciones España y México a raíz de la muerte de Franco en el 75, y él entra en esta situación. Fuentes renuncia al servicio, a la embajada de Francia cuando hacen, digo, ¿por qué? Cuando nombran a Díaz Ordaz, lo mandan como embajador en España. Inglaterra, en España. Después del 68. Renuncia. Sí. Ahí renuncia. Cuando pasa a lo de Díaz Ordaz, lo mandan para jubilarlo. O sea, un cargo importante, pero ya para alejarlo. Lo mismo que muy parecido a Calles. Pero ojo, estamos hablando de que Carlos Fuentes está trabajando en una embajada muy representativa o muy importante para la política exterior mexicana con Echeverría. O sea que hay un codo a codo con Echeverría. ¿Y quién es Echeverría? El presidente del 70 al 76. Y después tienes del 76 al 82 a López Portillo. ¿Quiénes representan ellos? Bueno, representan digamos, del lado oficial tienes la apertura democrática, tienes los nuevos partidos, tienes la reestructuración del PRI, que era el poder absoluto del presidente, güey, ¿no? Ahora, claro. No, pero tienes una reestructuración al interior para digamos, 2 pasos para atrás, entre comillas, porque ¿qué tienes de fondo? Tienes la guerra sucia, tienes las guerrillas, tienes las brigadas blancas, o sea, claro. Hay esta doble moral, este doble discurso que hacia afuera hay una apertura democrática, un reasentamiento de la política mexicana, y hacia el interior, pues tienes las tripas, pero comiste lo peor. Sí. Entonces, ahí en ese, vamos a ponerlo, quiero ser delicado con el término, en ese mugrero, está Carlos Fuentes. Bueno, ojo, está Fuentes y Carlos los demás. Fuentes y todos, exacto. Todos los demás, ¿no? Y todos los demás, pero todos y no todos, porque es parte. Tienes a Taibo que no está en eso, tienes a Monsiváis que no está, está y no está, o sea, tienes a todos, no a todos. Debemos entender, o sea, sí es importante, todos, porque además o estás dentro del sistema o no sobrevives, y eso pasó durante todos los años del Priato. O sea, digo, para explicarlo, no para justificarlo, ¿no? Porque, pues finalmente, justo, parecería que estos temas de vete a esta delegación, a esta embajada, ¿no? Lo pasó con Octavio Paz, que en el mismo periodo, en 68 le toca a él estar en la India y renuncia, ¿no? Pero ojo, Octavio Paz renuncia
Y sigue cobrando. Claro, renuncia a la embajada, pero no como embajador, claro, porque finalmente pues estás viviendo o sea, estás becado, güey, ¿no? Algo tienes que vivir. Claro, y eso pasa aquí en México, es decir, es el propio sistema crea cauces para para el desarrollo cultural, ¿no? Hasta Díaz Ordaz en el 75, en esa famosa entrevista que sale de estoy orgulloso de las horas burocráticas que estuve al frente, en esa entrevista habla de la renuncia de Octavio Paz en el 68, principios del 69, y y dice eso. Dice, estos muchachitos que renuncian pero siguen cobrando, pues entonces de que hasta Ordaz lo critica. Claro, ya había pasado 6 años. Como 8 años, ¿no? Sí, esa entrevista es como del 76, güey. 75, 76. 76, 78 incluso, güey. No, porque Díaz Ordaz muere en el 75, 76. Ok. O 77. Digo. El caso es que esto es bien importante, o sea, es a través de, ahora les llamarían intelectualidad orgánica, ¿no? Pero justo en algún momento eso hace implosión en el propio sistema, ¿no? Claro. O sea, son ellos mismos también quienes lo critican desde adentro, pero seguimos cobrando, que es una de las grandes contradicciones que se viven hoy, y que se han vivido, o sea, pareciera que no, pero el régimen que parecía que no iba a morir en el 88, retoma esa práctica, ¿no? Y pum, vámonos, ¿no? Y ahí es tan difícil porque ahí nos encontramos en ese círculo de poder a Monsi, ¿no? Que tan querido Monsi, tan izquierdista, pero en las fotos pegado a Salinas, güey, ¿no? Poniatowska en su momento, o sea, digo, pero es lo que tenemos, no hay otra forma. Vivíamos en un México en el que no había oportunidades, ¿no? Entonces, sí, mira, bemoles, ¿no? Si a mí me preguntas quién es Carlos Fuentes, bueno, es un intelectual. Ya después es un poco complicado definir esto de qué es un intelectual. En fin, se han también escrito varios libros al respecto, ¿no? Pero es un protagonista de la vida intelectual mexicana del siglo XX, junto con muchos otros, desde algunos viejitos como Alfonso Reyes, hasta otros de su misma edad, como él es de la edad más o menos, digo, tampoco es que se lleven 40 años de diferencia, ¿no? Octavio Paz, Juan Rulfo, los contemporáneos, desde Salvador Novo, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, todos estos renovadores o que intentaron renovar la estética literaria mexicana, también los viejos revolucionarios, ¿no? Mariano Azuela, en fin. Sí, claro, está ahí, es esta generación que está en medio, ¿no? Es donde... En medio, y les toca romper, romper. Sí. Por ejemplo, se nos olvidó, ahorita me estoy recordando, ahorita que acabamos de romper, su gran amistad con José Luis Cuevas. Era entrañable, claro. Un pintor que también fue muy rompedor en su área, ¿no? En la pintura. Que se peleó con todos, güey, ¿no? Los revolucionarios, güey, con Orozco, con Diego Rivera, con... Exacto, el muralismo. O sea, José Luis Cuevas es un antimuralista, por decirlo de alguna manera. Pero no por el muralismo, sino lo que significa, ¿no? Claro, por la carga ideológica. ¿Cómo crece de la mano del poder? Hace exactamente lo mismo que Cuevas, hace lo mismo que Fuentes, en el sentido de asumirse no falsamente como un revolucionario. Ejemplo, en el caso, vamos a agarrar a Paz. Paz, de momento, ¿cómo se explica Paz hacia el exterior? No, pues yo vengo de una familia mexicana tradicional, entonces nunca te habla de dónde viene, cómo llega a estos círculos de poder, sino que siempre viene de abajo y hacia arriba, y no es cierto. O sea, es una familia empoderada y de dinero antes de los... A ver, Marito,
otro porfirista, ¿no? Con don Ireneo Paz, el abuelo. Exactamente, el otro general. Entonces, pero Paz nunca habla abiertamente. De momento tiene ahí un poema que sí, mi abuelo, pero nunca se asume como es. A ver, yo pertenezco a la alta burguesía mexicana y a ver, Fuentes y Cuevas dicen, a ver, señores, sí pertenezco a esto, vengo de ahí, no tengo por qué ocultarlo porque no robé, no hice, no y ahora aproveché esas herramientas. Además, no pueden, cabrón. Se les nota los juniors, cabrón. Pero ese es el punto, no solamente, o sea, no es ay, soy un mi rey. Humilde campesino, güey, ¿no? Ajá, que anda en camión y no. A ver, sí lo soy. Ni modo, pues así nací, no tengo la culpa, pero vengo a presentar esto. ¿Les gusta o no les gusta? Y hacen un monstruo de cosas, güey, ¿eh? O sea, al final, los dos la creación son monstruos, güey. O sea, son unas cosas maravillosas que hoy seguimos hablando de ellas, ¿no? Y eso es lo que en esa tormenta de intelectuales, vamos a ponerles falsos, y no falsos en el sentido intelectual, falsos en el sentido de asumirse como de dónde venían y por qué habían llegado ahí. Ellos dicen, nosotros hacemos esto y le hacemos así. Y entonces te encuentras cosas muy interesantes, que es la región más transparente. Claro, les toca romper. Son rompedores. Casi como la mayoría de los intelectuales en esa época, les toca romper algo de la inercia que traemos, ¿no? Y que tiene que ver con la revolución. Entonces, junto con otros autores, junto con otras personas que están ahí en ese ambiente, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Fernando Benítez, seguramente por ahí anda José Revueltas y la dinastía de los Revueltas, ¿no? Es gente que contribuye a darle una forma a la mexicanidad en el sentido de lo que se hace estéticamente, lo que se hace culturalmente, los diarios, los festivales, artículos, los ensayos. Hicieron revistas, hicieron ensayos para revalorar la historia mexicana, la revolución, la herencia. Y lo que quiero subrayar es que sí, es una generación, es un conjunto de mujeres y hombres, Rosario Castellanos, Graciela Hierro, esta señora, la de los recuerdos del porvenir, Elena Garro, las pintoras, Leonora Carrington, por un lado, la otra pintora importante que se me está olvidando, Leonora ¿Margot? Remedios Varo. Remedios Varo. Leonora Carrington, les toca en ese fervor, en ese bullicio de talento y de creatividad, pero encerrados en una estructura de poder muy dura, ¿no? Es esa estructura política, social y culturalmente, güey, porque incluso, a ver, no te puedes salir de lo político, no te puedes salir del tema político porque yo te financio, pero estos son tus límites. Y quizá los puedes sacar porque podemos tolerar algunas cosas, pero algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ellos mismos tampoco rompen con su... El todo, no. Con su poder, con sus raíces o con su posición de privilegio. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, se asumen, lo disfrutan, lo usufructan, ¿no? Y... Uh-huh. Pero no lo rompen, es decir, lo perpetúan. Octavio Paz, hoy resquicios de eso, por ejemplo, es Krause, ¿no? Y lo que hace, que es la perpetuación de ese anclaje social. Ese modus vivendi. Claro. Por ejemplo, ahí tienes, por ejemplo, en el caso de Fuentes, yo me acuerdo un par de crónicas de... Híjole, me sale Elena Poniatowska, pero mentiría realmente la fuente, pero hay crónicas de cómo irrumpe, entre comillas, Carlos Fuentes, que viene estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60, donde viene Fuentes, termina de estudiar, no hemos entrado en ese tema. Fuentes estudia en diferentes escuelas, estudia en Chile, estudia en Argentina. París.
Después, en la adolescencia viene París, pero hasta la adolescencia, hasta los 15 años más o menos, estudia en Estados Unidos. En Estados Unidos. Incluso él es bilingüe y prácticamente es lo que le vale conocer, nativo, ¿no? Conocer a grandes escritores. Sí, él de hecho menciona, no solamente en esta entrevista que les vamos a poner, sino menciona en otras más entrevistas que el inglés como su referente cultural inmediato, pues es Estados Unidos. Ni siquiera Inglaterra, es Estados Unidos, con toda la tradición de Mark Twain, en esa época de William Faulkner, de John Steinbeck, digamos los Hemingway, toda esta generación saliente, entre comillas, de primera, incluso una de las teorías de Fuentes es que la generación del 1900 a 1950 del siglo XX o la primera mitad del siglo XX pertenece a los literatos estadounidenses en esta costumbre o en este contexto que él tiene de estudiarlos y vivirlos, y que la segunda mitad del siglo XX pertenece a los hispanoamericanos. En este contexto donde sus amigos son los otros, que son García Márquez, Vargas Llosa, o sea, ambos están en estos dos mundos, ¿no? Claro, están los dos mundos. Y eso es, digamos, eso es padrísimo verlo y contarlo. Ahora, eso le valía críticas y rechazos y no sé qué tanto desmadre le valía en México. Pero ¿cuál era el tema en esta pugna del interior? Que tenía esta visión de México desde el exterior con estas raíces inculcadas en la diplomacia mexicana de sí vivimos afuera, pero somos mexicanos. Y además no tienes por qué negar tu origen diplomático, burgués, ilustrado. Entonces tienes una nueva intelectualidad que puede decir, a ver, señores, bueno, no en la que él vivió, pero a raíz de él, que puede decir, ¿saben qué? A ver, pues sí tengo privilegios, pero puedo tenerlos como herramientas para presentar estas cosas nuevas. Eso es a raíz de Carlos Fuentes. Y tienes lo otro, que se va a Europa. Él dice, bueno, pues ahora yo quiero estudiar. Se va al otro lado. Yo quiero estudiar. Él estudia Derecho en la UNAM. Él estudia Derecho en la UNAM. Porque además, alguien, híjole, estoy buscando el dato, pero alguien le dice, el mejor productor de historias es leerte es el Código Civil, güey. Entonces, estúdialo. Y se va a estudiar Derecho en la UNAM, güey. La UNAM hace un chingo de cosas también, güey. Pero mira. Bueno, cuando llega a la UNAM, ¿con quién se encuentra en la UNAM? En la UNAM. Mira, aquí te digo, junto con sus compañeros de generación, porque lo busqué, güey. Perdóname, lo busqué. No, pero dale, es que me llama mucho la atención, güey. Es 1951. 1951. Se hacen cargo de una revista, la revista de la UNAM, de la Universidad de México. Dice la nota que encontré, junto con sus compañeros de generación de la Facultad de Derecho, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea, Arturo González Cosino, Javier Biemer, Mario Moya Palencia, Enrique González Guerrero, Sergio Pitol, a quien Alejandro conoce muy bien, Salvador Elizondo, y al revés. Marco Antonio, güey, no mames, o sea. Bueno, explica, seguramente a muchos lo escuchas que no sean mexicanos no les va a sonar más que tal vez Sergio Pitol, pero explica, y tal vez Porfirio Muñoz Ledo, pero explícales todo. En la lista que di, a ver, para que les sepan, en la lista que di, más o menos hay como 3 presidenciables, güey, o sea, en su momento, en los 50, 60, 70, 80, o sea, 40 años en el poder estos cabrones. O sea, después de la primera mitad del siglo XX, de ese tamaño, y además grandes intelectuales, productores de obra en México, ¿no? Politólogos, políticos, abogados, ¿no? Escritores, politólogos, etcétera. O sea, esa es la generación que le toca, pero además no se queda en eso. Perdóname, Alejandro, te interrumpí, ¿eh? No, es justo eso. O sea, yo no iba a mencionar ni a Ledo, ni a Muñoz Ledo, ni nada de ellos. O sea, hay un montón de congéneres en esta facultad de Derecho en estos años 50
que tienes que tener el contexto de que se funda CU, es la Facultad de Derecho, es de las primeras que se hace, les toca esta facultad, y entonces hay otras crónicas del lado de Sergio Pitol, de Monsiváis, les tocó también Monsiváis, nunca acabó la carrera, irónicamente, pero él me parece que estaba en comunicación y era más joven. Pero sí, es una generación un poquito más joven, junto con José Emilio Pacheco, por ejemplo. José Emilio Pacheco, esta generación, pero conocen a Fuentes en estos momentos de la universidad y hablan y hacen crónicas de Fuentes en esa época y que te dicen, pues que era un cuate que no, o sea, parecía prepotente, o sea, todo es parecía, pero no es. Que es, parece engreído, parece prepotente, parece un hijo de papá, parece no sé qué, pero la verdad es que es un erudito, conoce de aquí, habla 4 idiomas, habla tal, y la verdad es súper interesante y no solamente se conoce todas las películas y todos los libros, sino que se conoce todos los bailes. Sino que anduvo con todas las actrices, cabrón, se casó con una de ellas, güey. O sea, con todo esto dices, bueno, pues, ¿quién es este fulano, no? Preséntenmelo a ver, y entonces todo el mundo lo quiere conocer. Se va a Europa, se va a estudiar maestría y doctorado. Si mal no recuerdo nada más, se va directo al doctorado, a Suiza. A Ginebra, sí. A la Escuela de Altos Estudios Diplomáticos, güey, o sea... Imagínate, hay una crónica que está, si mal no recuerdo, está en Geografía de la Novela, que es del 90, bueno, la nueva geografía, que es del 97, 2002, más o menos, que es una recopilación de la Geografía de la Novela de los 70s, de él también, una compilación de ensayos, y él habla en una crónica de que cuando se va a estudiar a Ginebra, va a un hotel de vacaciones porque su familia dice, bueno, pues te vemos en Suiza porque pues, estás viviendo allá y para que no vengas, vamos para allá. Te vemos allá, llega al hotel y se encuentra en el comedor. O sea, imagínate esta anécdota que un tipo que está con un sombrero de Panamá leyendo un mamotreto de libro y está leyendo en el desayunador del hotel. Y está muy interesante, le llama la atención, vestido de blanco, impecable, un tipazo, o sea, un caballero. Y resulta que es nada más y nada menos que Thomas Mann. Thomas Mann, ese parteaguas de la literatura del siglo XX, de la primera mitad, premio Nobel, tipo reconocidísimo, y todo lo contrario a lo que puedas encontrar o lo que puedas imaginar. Si yo me voy a París y me siento en un café, en la puta vida me voy a encontrar a Sartre, a Foucault, a nadie. Y resulta que... No, yo era menos, güey. No, menos. Resulta que en ese momento Carlos Fuentes encuentra a Thomas Mann en su primera juventud, cuando está estudiando su posgrado, y ve a Thomas Mann, lo saluda y, mire, bla, bla, bla. O sea, cuando te pasan... No es que cuando te pasan a ti esas cosas, sino que él está en esos momentos exactos y tiene estas facilidades del contacto, la situación... Y no solamente eso, porque tú puedes estar ahí, la otra es que lo aproveches y la otra es que se den las cosas. Y él logra esto. Desde mi punto de vista es el gran mérito de Fuentes. Bueno, Alejandro, Carlos Fuentes es un personajazo, ¿no? Es por sí mismo. Además hay pues hay literatura que nos habla de él y nos dice que es un referente incluso para los propios autores de la época, ¿no? Es decir, voy a hacer una analogía muy pop, güey, ¿no? A ver si coincidimos de la misma. Ajá, güey. Tienes al rock latinoamericano disperso, güey, y llega Soda Stereo, cabrón, y lo aglutina y lo internacionaliza, güey, como todo un movimiento. Ese es Carlos Fuentes, guardando las debidas proporciones. Yo le iba a poner más mexicano. Yo te iba a decir que Carlos Fuentes es el Luis Miguel de las letras mexicanas. No, eso es más corriente, cabrón. Es el Chicoche de la cumbia. No. El Chicoche de Villahermosa. Ese es Carlos Fuentes respecto de la literatura latinoamericana, güey, ¿no? Está así. Entonces, hablando de premios, güey, o bueno, de reconocimientos, cabrón, es doctor honoris causa en 3 de las mejores universidades de este circuito, ¿no? Harvard, Yale y Chicago, güey, no, o sea, no mames, o sea. Sí, además con cátedras con su nombre, o sea, la sí, cátedra de Carlos Fuentes de... Claro, o sea,
es un referente. Lo único que le faltó al señor fue ganar el premio Nobel, cabrón, ¿no? Y creo que no lo necesitó, ¿no? Entonces, sí. No lo necesitó. Bueno, nosotros, güey, lo fuimos a conocer, ustedes recordarán que además nos emocionó mucho en uno de estos festivales del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el año 2000, debe haber sido 2001, no es cierto, 98. Uh-huh. En el 98, lo fuimos a ver a una conferencia que dio en el Colegio de México, del cual... El Colegio Nacional, del cual es miembro distinguido, fue miembro distinguido desde los años 60, 50, güey, o sea, desde muy joven, ¿no? Sí. Y en esa ocasión nos leyó, estaba por sacar su novela de los años con Laura Díaz, la cual no leí, por cierto, ¿no? Lo confieso. Lo confieso. Leí la siguiente, la de La Silla del Águila, güey, que es una... Es que tiene sus historias son muy mexicanas, son mexicanas y no son mexicanas. Es como con lo que decía Pepe de las comparaciones de este estudio sobre Grecia, ¿no? O perdón, del Carlos Fuentes y el mito, o Aura y el mito. Entonces, sus conflictos son completamente griegos, ¿no? Les platicaba antes de empezar a grabar, repito rapidísimo, en el libro de Todas las familias felices hay un cuento, no sé si es que son cuentos largos, novelas cortas, hay una historia que habla de un militar que tiene 2 hijos, uno se hace guerrillero y el otro es como oficialista, no me acuerdo si es exactamente militar, pero es oficialista, y los 2 hijos toman caminos distintos y él es como el general incomprendido, o el militar incomprendido, y resulta que en una de las redadas del ejército a la guerrilla en esta zona costera de los años 70 en Guerrero, muere su hijo por el propio operativo que hace su propia familia. Y esa es una historia que... Es tragedia griega, güey. Es una tragedia griega contada en la Sierra de Guerrero. Entonces dices, sí, ok. Sigue. Oye, en esa ocasión, en la firma de libros, a ti te dijo que hicimos mención eso hace un ratito, güey. Te dijo, tenías ganas de preguntarle qué le había parecido Edgar Allan Poe, güey. Te dijo el cabrón, pues nunca he leído un libro completo de Edgar Allan Poe, güey, ¿no? No, que nunca leyó a Edgar Allan Poe. Fíjate. Hay que entender... Pero también está, perdóname, Ale, también está la teoría de los escritores, del que a los escritores no hay que creerles, ¿no? Exactamente. Claro, lo acabamos de decir, claro. Sí. Y, a ver, un dato más como para... ¿Por qué desconfiar de esa declaración? Carlos Fuentes estudió en Estados Unidos. Es miembro destacado de la Academia Estadounidense. Conoce la cultura estadounidense de la A a la Z, al derecho y al revés. Edgar Allan Poe pertenece a uno de los... Es uno de Te los lo dejan de tarea seguramente, cabrón. No lo leí, pero conozco sus obras. Entonces, yo me acuerdo que le pregunté, era esta cuestión de la comunicación en esos momentos. Decía, a ver, maestro Fuentes, hay un libro que bla, 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 y se parece a algo de Edgar Allan Poe. No. Y después ves el contexto y dices, güey. Pero claro, considera que éramos 200 personas a las que nos estuvo firmando y todo el mundo quería hablar y estás ahí. Y él ya era una persona ya mayor en esa época. Aunque... Hay 3 horas firmando libros. Sí, claro. Tonterías. Pásale. Y después de la presentación que hizo, ¿no? Después de haber leído... De los auros, de los años con Laura Díaz, que no leí. Por cierto, hablando de Chicoche, hay que recordar también que al menos la manera en la que nos atendía Carlos Fuentes, la manera en la que se dirigía a la gente, era de un tipo a toda madre, ¿no? A toda madre. Claro, no, que se debe a su público y que, bueno, que tiene respeto por su público, ¿no? Sí. Y que, pues, es showman, ¿no? Cabrón. Bueno, me acuerdo una flauta. A su edad,
en esa época, a ver si era el 98, él ya tenía 70 años. 70 años, más o menos. Estaba entero, Estaba entero. No solamente entero, yo me acuerdo. De hecho, bueno, Carla que nos escucha se va a acordar. Carla Echavarría. Nuestra compañera Carla. Iba Carla, ella se quedó, yo me acuerdo que ella se quedó como en segunda fila, una cosa así. Y yo estaba, no me acuerdo si estaba junto a ustedes o junto a Raimundo, no sé, pero yo estaba como en la cuarta, quinta fila, porque además, como éramos groupies de la literatura en esa época. Ahí estábamos. Llegábamos primera temprano. fila. Si la cita era a las 6, estábamos ahí formados a las 2 de la tarde. Groupies. Y Carla estaba en segunda fila. Y Carlos Fuentes, cuando va a empezar la conferencia, empiezan con las presentaciones, no sé qué, y estaba coqueteando con Carla. Sí. Estaba lanzándole ojitos y a sus 70 años, en plena conferencia, y su esposa al lado, bueno, no al lado. Okay. Era como, ¿qué onda con el amigo? Sí. Oye, era vital. Pues, yo, queridos amigos, vamos a cortar aquí. Porque, como siempre que decimos que es algo tranqui, pues nos apasionamos y estos temas, Sphere-Livers, queridos, queridas, nos apasionan, como podrán ver. Entonces, vamos a parar aquí. Yo solamente quiero dar un dato más para dibujar, terminar de representar quién es Carlos Fuentes y qué influencia tenía y tuvo en la literatura latinoamericana. Me dicen si estoy mal. En los funerales de Mamá Grande de García Márquez y en esta obra que sacó junto con Aura, se me olvidó La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz. Se hacen menciones los unos a los otros, güey. En la muerte, la Mamá Grande conoce a Artemio Cruz. Artemio Cruz conoce a la Mamá Grande. Chéquenlo, se los dejo de tarea. Estoy casi seguro. Qué buen dato. Es un temazo, güey, Sí. Es un temazo. Es un crossover. Ajá, güey. Es el Marvel de... Ajá, la Mamá Grande conoce García Márquez es de todos conocido que tenía conectadas la mayoría de sus novelas, güey, ¿no? Alrededor de Macondo y los personajes. Sí. Pero este tema de Mamá Grande conoció a Artemio Cruz. Artemio Cruz conoció a Mamá Grande, güey. Entonces está interesante. ¿No le habrá coqueteado también? Seguramente, güey. A la Mamá Grande. Hay una cosa que y toca este bloque antes de cerrar, se me había estado olvidando. El tema de los nombres, los personajes de Carlos Fuentes son épicos, muy parecidos a los de Rulfo. Y hay varias menciones que él hace en varias entrevistas acerca de Rulfo, de cómo, porque él dice, bueno, cuando yo conocí a Rulfo, pues ya sabes, está maestro, ¿cómo está? Mire, pues su obra es lo máximo, sus influencias por los ensayos que he estado revisando, sus influencias son estas o no son estas. Y Rulfo le dice, porque Rulfo tenía esta cuestión de lo que hablamos en ese capítulo anterior de esferas de lectura, que le tildaban o le echaban encima las influencias de latinoamericanos y de mexicanos, no sé qué, y él decía, pues la neta, no latinoamericanos, de estadounidenses, de Faulkner, de Henry James, de contemporáneos que en ese momento, estadounidenses, que él no conocía, y decía, pues yo en ese momento no los conocía, a quien conocía era a estos noruegos, y a Carlos Fuentes va y le da un bonche de novelas noruegas que comenta Carlos Fuentes, pues yo me las tuve que fumar para entender parte de sus influencias. Y en ese contexto, algo que no sé, a lo mejor hay que leer esas novelas noruegas y buscar cuáles son, porque los nombres de sus personajes son redondos. Revísenlos. Felipe Montero, Consuelo Llorante. O sea, son... muy bien trabajados. Están trabajados, están
Y una de las formas, tú te imaginas, bueno, se rompió la cabeza para hacerlo y yo vi cómo escogió uno, no lo he visto, no lo he encontrado, pero a nuestro amigo que le dijo, a Roberto Sereno, le dijo, este es para novela. Entonces, de momento, tienes esta cuestión de cómo sacar los nombres. Hay quienes van a los cementerios y los buscan. Hay quien los busca en sus fans y hay quien, no lo sé. Bueno, esta experiencia que a lo mejor sería interesante platicar un poquito más puntualmente la próxima ocasión. Literalmente te diría, él se tropezó con ese nombre, ¿no? O sea, ¿sí? Si realmente lo llegó a utilizar, se tropezó con ese nombre. Claro. Pero bueno, la verdad es que en el caso de nuestro amigo Sereno, que Sócrates lo tenga a fuego lento. Que yo sigo insistiendo que es testigo protegido. Se lo prometieron todos, cabrón. Se lo prometió Monsi, se lo prometió Carlos Fuentes, güey. Saramago, güey. Además de que le dio sus cachetaditas, cabrón. Bien, pero bueno. Fueron buenas experiencias. Niños, hay que despedirse, por favor. Algo que quieras agregar, algo más que quieras agregar, Alejandro, por favor. ¿Qué más? No, hay mucho que quiero agregar. Luego lo vemos el siguiente capítulo. Pepe, ¿algo más que quieras agregar? Para la siguiente parte. Sí, son unas cosillas que vamos a platicar por allá. Se los dejamos así para que se les antoje a todos escucharnos. Les agradecemos el favor de sus oídos, de su atención. Los invitamos una y mil veces a visitarnos a nuestras redes sociales, a nuestro blog, que van a encontrar cosas interesantes. Todo lo que vamos escupiendo aquí lo vamos a ir poniendo en el blog. Pónganse en contacto con nosotros, den señales de vida. Sabemos que nos escuchan. Queremos tener un diálogo con ustedes. Saludos a todos, que les vaya muy bien. Dime. Oye, saludos y abrazos a nuestra amiga Carla. Saludos a Carla, de la que acabamos de hablar. A la que le coqueteaba a Carlos Fuentes. Fue coqueteada. Silvia Lemus fue inocente, no pasó nada. Adiós. Bye. Hasta la próxima.